Y yo ya estaba hablando y se cortó yo otra vez. Entonces, qué bárbaro. Bueno, entiendo. Ok. Bueno, entonces, le estaba diciendo. El tendón entonces tiene, acá por ejemplo nosotros no tenemos, acá no hay ninguna imagen de ligamento. El tendón es lo que conecta entonces al músculo con el hueso. A diferencia del ligamento, el ligamento tiene una cierta elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Se estira el ligamento hasta cierto punto, permitiendo que las articulaciones tengan una cierta amplitud de movimiento, ¿verdad? Eh, Le llegué a hablar sobre las articulaciones. Ok, hasta ahí por lo menos hablé, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, a diferencia entonces del tendón con el tendón no tiene una elasticidad como tiene el ligamento. El ligamento entonces es el que conecta los huesos unos con otros y permiten que esas articulaciones tengan un cierto movimiento, ¿verdad? Sin embargo, el tendón es solo, hablando mal y pronto, es un conector nada más del músculo con el hueso. Evidentemente no es nomás porque si es que el tendón está roto, no te sirve, no puedes hacer nada. En cambio, en el caso del ligamento, si el ligamento se rompe, también sí, tiene sus grados también eso, pero bueno, en el caso de que se rompa, podemos hay músculos que pueden suplir otra vez esa función de ese ligamento con cierta fuerza, ¿verdad? Si el músculo tiene una cierta fuerza, se puede suplir ciertos movimientos. O hay otros ligamentos que también van a ir protegiendo a esa articulación. Sin embargo, si es el tendón el que se rompe, uno de los músculos o un grupo muscular ya pierde totalmente su función. ¿Está bien? En las imágenes, hay imágenes en donde aparece también el ligamento como en color blanquito, ¿verdad? Por eso es que se confunde con los tendones. Pero a modo de que se entienda entonces, el tendón es un conector del músculo con el hueso y los ligamentos fijan las articulaciones. Bueno, entonces, bueno, el efecto en este caso del masaje sobre el tendón a través de fricciones transversales, esas son técnicas que van a estar viendo también, es una técnica llamada Cyriax, que lo que hace es estimular la reorganización de las fibras de colágeno y activa el reflejo miotático inverso para relajar el músculo. Muchas veces escuchamos sobre tendinitis, ahora por ejemplo no se le dice tendinitis, se le dice tendinopatía. Antes se le llamaba tendinosis, que es la fase aguda de la inflamación del tendón, o la tendinitis, que es la inflamación crónica ya del tendón. Ahora se le generaliza como tendinopatía, ¿verdad? Es una afección, una patología a nivel tendón. Esta afección se puede dar por movimientos repetitivos, ¿verdad? O que implican una cierta agresión otra vez o ciertos impactos agresivos ya sobre el tendón. Entonces, ¿qué pasa con ese tendón? El tendón con el tiempo se inflama y como tiene fibras también ese tendón, ciertas fibras empiezan a irritarse, se inflaman o se van rompiendo también. Incluso hay ocasiones en donde el tendón, quiero decir ligamento, el tendón está muy inflamado, está muy irritado y el paciente siente esa molestia. Usualmente en el hombro suele pasar mucho con mis pacientes, qué sé yo, pasa con los pacientes, con las peluqueras, con los pintores, incluso con nosotros los masajistas ocurre mucho. Realizamos ciertos movimientos, constantemente realizamos un movimiento y ese movimiento más la fuerza generada por el músculo o la tensión o la energía con la que estamos realizando puede llevarnos a tener esta patología, ¿verdad? A que se inflame nuestro tendón. Entonces, el tendón
puede a la larga o a la pronta se rompe. Y ahí si se rompe, entramos en cirugía, ¿verdad? Allá no hay tutía. En este caso, cuando hay ya alguna afección, el paciente ya empieza a sentir molestia. Nosotros pues hasta el último grado paraguayito, cuando ya se está por romper nomás, o ya está así pendiendo de un hilo nuestro tendón, ahí recién nosotros le hacemos caso, ¿verdad? Y hay varias alertas ya que te está dando el cuerpo en cuanto a eso. Entonces, si bien encontramos un paciente que, qué sé yo, le empezó a molestar, le molestaba y pensó que durmió mal nomás, ya puede ser un indicio de que el tendón se está afectando. Entonces nosotros, aplicando técnicas como el Cyriax, por ejemplo, sobre ese tendón, podemos evitar que ese tendón con el tiempo se vaya inflamando. Entonces relajamos a ese tendón también a la par que al músculo. Lo ideal pues es también muchas veces realizar pausas en cuanto a nuestras actividades, estirar un poco, movilizarnos un poco, hidratarnos es tomar tereré, hidratar es tomar agua. Puedes tomar tereré a la par, pero sí o sí no obviando tus 2 litros de agua al día. Entonces para que estas fibras o estos tejidos también estén sanos, ¿verdad? Y podemos hacer eso también de ese modo. Muy bien. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, decime nomás. Ah, bueno, dale. ¿Cuál es tu nombre? Espérame que un ratito. Soledad. Sí, esto va a estar, está todo grabado, no te preocupes. No te encuentro. Tu ninfa Soledad. Ah, acá está, acá está, acá está. Acá está. Ya. Ok. Está bien. Dale, dale. Bueno, seguimos entonces. Tipos principales de masaje. Ya vimos las técnicas, ¿verdad? El fleurage, petrissage y demás. Ahora vamos a ver los tipos de masaje. Tipos de masaje no es lo mismo que las técnicas de masaje, ¿está bien? En este caso, los tipos de masaje a nivel general y los objetivos principales de estos serían un tipo de masaje relajante, por ejemplo. Su objetivo principal es calmar el sistema nervioso central y reducir el estrés diario. Está el otro tipo de masaje, que es el descontracturante. Tiene como objetivo liberar puntos gatillo y reducir la hipertonía muscular profunda. Puntos gatillo, dice. Ahí no dijo nódulo, nudo, ni nada de eso, ni pelotita, ni nada de eso. Un grupo rindió el sábado pasado y estuve leyendo y otra vez. Liberar nudos, hey. No, ni que me ponen ustedes en su examen, Nina, por cierto. Es punto gatillo el término, ¿está bien? Vamos a ir educándonos de a poquito para ir quitándonos esos términos desfasados de nuestra boca, ¿está bien? Se llaman puntos gatillo. Puede ser doloroso o no doloroso, como ya habíamos hablado. Entonces, el masaje descontracturante lo que hace es liberar puntos gatillo y reducir hipertonía muscular profunda. Relajar a ese músculo que tiene que estar siempre trabajando, ¿verdad? Por las actividades que nosotros realizamos. Otro tipo de masaje es el deportivo, por ejemplo, y el objetivo es optimizar el rendimiento del deportista, del músculo del deportista, prevenir lesiones y acelerar la recuperación del atleta. Por eso se hacen tratamientos, por ejemplo, preventivos de descarga, masajes también se hacen precompetitivos, postcompetitivos y eso, todas esas técnicas, otra vez, esos tratamientos dentro de lo que es masaje deportivo. Pues nosotros hablamos masaje deportivo, decimos, pero no es que hay una técnica de masaje deportivo, así como una técnica de descontracturante o una técnica de relajante. En el área de masaje deportivo es muy diverso otra vez, es muy amplio otra vez.
hay varias técnicas que se pueden aplicar otra vez. Y cada técnica se aplica dependiendo de la situación también. Yo no puedo aplicar, por ejemplo, una técnica de masaje precompetitivo, qué sé yo, después de su entrenamiento, ¿verdad? Tiene que ser antes, en teoría. Y otro tipo de masaje, como yo ya les había explicado, el drenaje linfático manual no es masaje, pero siempre van a ver que les incluye dentro de lo que es masaje en general. Acá, por ejemplo, dice como objetivo principal, estimula el sistema linfático para eliminar edemas y toxinas. Acá, por ejemplo, no habla sobre el músculo o que nosotros trabajamos sobre el músculo, porque el masaje, pues, trabaja directamente sobre el músculo, fascia y tendón, como vimos. En este caso, el sistema linfático, nosotros en el drenaje manual linfático trabajamos prácticamente sobre la piel, no sobre el músculo, porque nosotros no le apretamos al músculo cuando estamos haciendo drenaje. Otro tipo de masaje es la liberación miofacial. No sé si llamarle masaje propiamente, pero es una técnica que lo que hace es deshacer adherencias faciales y devolver movilidad a las cadenas musculares. Es un tipo de estiramiento más o menos que se realiza sobre el músculo justamente para desbridar o para desadherir fascias o incluso cuando hay también puntos gatillo para ir liberando eso. Cuadro comparativo, contracción, contractura y fatiga muscular. Tres términos que vamos a escuchar muchísimo en nuestro campo, que se escucha mucho, que incluso el paciente varias veces pregunta, ¿y qué es lo que es contracción? ¿Y qué es lo que es contractura? Entonces, para ir sabiendo qué es, por qué es, cómo se da y demás, o cómo se siente. Cuál es lo que es normal y cuál no es normal, ¿verdad? Contracción muscular, el concepto de la contracción muscular. ¿Qué es lo que es la contracción muscular? Es el proceso fisiológico voluntario o reflejo de acortamiento muscular con consumo de energía. ¿Qué es lo que hace? Entonces, la contracción muscular es lo que permite que el cuerpo humano pueda moverse. ¿Está bien? Tiene que haber una contracción muscular para que yo pueda ejecutar una acción o un movimiento. No es lo mismo que contractura, evidentemente. Reversibilidad inmediata. Se relaja una vez cesa el estímulo nervioso o voluntario. Ustedes me siguen, me pueden ver todavía, ¿verdad? Ok, voy a hacer algo. Este movimiento. Yo estoy levantando los hombros, ¿verdad? En teoría hay un grupo muscular que está contraído, que permite esa contracción muscular para que yo realice esta función, esta acción. Entonces yo relajo el músculo y esto baja. Entonces, esa es una contracción muscular. Es algo que yo voluntariamente realizo o incluso de manera refleja. Hay grupos musculares, como mencioné, que están contraídos todo el tiempo. Eso no quiere decir que esté contracturado. Está contraído porque tiene que estar realizando una función. ¿Está bien? La sensación que da es fisiológica, es normal e indolora. Yo al hacer esto a mí no me duele nada. ¿Está bien? Ok. Contractura muscular. La contractura muscular es la contracción involuntaria, duradera y mantenida de un grupo de fibras musculares. Entonces la contractura no es algo que yo pueda controlar, no es algo que yo, hoy me voy a contracturar la pantorrilla y ya se contracturó. O como la gente piensa que le sopló el viento y que por eso se contracturó. O sea, que porque le sopló viento se contracturó, mejor dicho.
La contractura es una contracción involuntaria. Y justamente por un movimiento brusco o un movimiento repentino, un movimiento en frío, como se dice, puede ocurrir esto. Tiene una reversibilidad. ¿Qué es lo que es reversibilidad? ¿Cómo resarcir eso? Es la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo podemos rever esa situación? Tiene una reversibilidad lenta. ¿Qué quiere decir eso? Requiere descanso, terapia manual, calor o hidratación para ceder. Y ahí justamente dijo una palabrita clave. Calor. Famoso. Le sopló viento a ña Eustaquia. Y ña Eustaquia agarra y le pone hielo a su pantorrilla porque le sopló o a su cintura. Entonces ella le pone hielo ahí a esa parte. El hielo tiene, si bien tiene un efecto analgésico, también tiene un efecto vasoconstrictor. El efecto vasoconstrictor, en teoría, no permite que el músculo se relaje. Entonces, justamente, calor es lo que necesita. También me ocurrió en una ocasión que un paciente así del interior me dice, son términos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a explicar? Vamos a ponerle tratamiento, ¿verdad? Que tienen ellos, que ese conocimiento tienen ellos en base a esa situación, ¿verdad? Y entonces le pone ladrillo a Kugei, ¿verdad? Le pone ladrillo caliente para aliviar esa contractura. Y bueno, no es el ladrillo el tema acá, es el calor, es lo que le hizo bien. ¿Está bien? Eso está claro acá entre nosotros, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Ustedes saben que es el calor, el efecto que libera eso, no el ladrillo, ¿verdad? O si es que pensaban que era el ladrillo, bueno, ahora se enteran que no es el ladrillo el aparato mágico ahí. Entonces, ¿qué pasó con mi paciente? Me dice, Icatúpico licenciada ladrillo acúa muy chupé, me dice, ¿verdad? Se contracturó la pantorrilla, creo que era. Y bueno, yo, y Catú le digo, ¿verdad? Que le dije que se podía poner ese, ¿verdad? Ya que eso es lo que tenía al alcance, ¿verdad? Y bueno, y podés ponerle, le digo. Porque en teoría, si es que se compraba la bolsa para agua caliente, pues no es cara. 20 a 25 mil de la farmacia y le carga agua tibia y se pone ese, ¿verdad? Es lo que cualquiera pensaría, ¿verdad? Y me dice él, ladrillo con darecoy, me dice. Proteja pico y catún de ABI, me pregunta, ¿verdad? Y es algo, se quedó como chiste interno en la cuestión, ¿verdad? Pero digo nomás, la idiosincrasia de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, hay gente que sabe que calor le tiene que poner, independientemente de que sea ladrillo o teja, pero tiene que ser calor. Y hay gente que piensa que es frío lo que le tiene que poner. Y en este caso, ahora ustedes saben que es calor lo que hay que colocarle a un músculo contracturado. La sensación que da el nódulo o nudo, el famoso nódulo o nudo, que nosotros como terapeutas sabemos que son puntos gatillo, ¿está bien? Puede ser palpable, tiene una cierta rigidez el músculo, está duro, hablando mal y pronto. Puede ser, hay dolor local, o sea, vos le tocás en cierta parte y ahí le duele, o un dolor referido, le duele en varias partes, o irradia el dolor, puede ser también. Irradia dolor quiere decir que, qué sé yo, le duele esta zona más o menos del trapecio, le molesta, pero el dolor se siente hasta el cuello o baja por el hombro el dolor. Entonces, ahí encontramos la diferencia, por ejemplo, entre contracción muscular y contractura muscular. Yo tengo una contractura muscular en el trapecio, ¿está bien? Pero es algo que yo no le digo yo, qué sé yo, al bajar mis hombros, eso no se relaja, ¿verdad? Sin embargo, una contracción muscular es el que permite que yo haga ciertos movimientos. Y la contractura muscular no es voluntaria, no está ahí porque yo quiero precisamente, ¿verdad? Sí, pero se puede contrarrestar con masajes, como mencionó, con calor o incluso con estiramientos.
Fatiga muscular. La fatiga muscular es otra cosa otra vez. No es lo mismo que una contractura. La fatiga muscular es la incapacidad temporal del músculo para mantener la fuerza de contracción esperada. Si yo tengo fatigado, por ejemplo, mi trapecio o grupos musculares que hacen que yo pueda elevar los hombros, entonces al estar fatigado ese músculo ya no va a tener la fuerza para seguir sosteniendo o manteniendo esta acción. Entonces, al estar fatigado el músculo no me va a permitir realizar este movimiento, por ejemplo. Entonces, es esa capacidad temporal del músculo para mantener la fuerza de contracción esperada. Puede realizar la acción, pero no de manera sostenida. No va a ser de manera, no va a ser constante. ¿Por qué? Porque el músculo está cansado, el músculo está lesionado, o sea, no está lesionado todavía, pero puede estar. La reversibilidad es progresiva, requiere de reposo metabólico, reposición de glucógeno e hidratación. Entonces necesitamos activar otra vez eso. ¿Qué siente el paciente? Siente pesadez, siente debilidad, temblor fino o falta de respuesta motora. Por ejemplo, ¿cómo es el término que se usa? Se me fue un poco el término. Al fallo, ahí está. En el gimnasio, famoso te va a entrenar, qué sé yo, vamos a poner de ejemplo que estamos haciendo extensión de, estamos trabajando cuádriceps. Al trabajar cuádriceps, por ejemplo, hay términos que le dicen al fallo le dice, ¿verdad? Llegar hasta la última capacidad de fuerza que tiene el músculo o llegar a la fatiga muscular para que eso genere esa hipertrofia en teoría. Eso es lo que quiere lograrse, ¿verdad? Ese es el objetivo, hipertrofiar o ir marcando, ir definiendo, ¿verdad? Entonces se llega al fallo, a la fatiga del músculo para para tener ese objetivo. Eso es constantemente, no es en ese momento nomás, sino varios ejercicios, llegar al fallo en cada ejercicio. Eso sí es que no se hace con un buen profesional, con un buen entrenador, se puede terminar lesionando mal el paciente, la persona en este caso, no paciente, la persona, el deportista en ese caso. Entonces, justamente llegas a un punto en el que ya te tiembla todo, pero vos tenés que continuar, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere, o sea, llegar hasta ese punto es lo que llegan estos atletas. En el caso nuestro, por ejemplo, puede ser, o sea, nuestros pacientes puede ser, por ejemplo, justamente por un mal descanso, hizo una actividad física intensa, no precisamente para llegar al fallo, pero hizo una actividad intensa. Al día siguiente se levantó temprano, estuvo a full, no descansó bien, no pudo hidratarse bien, se alimentó mal, qué sé yo. Entonces puede llegar a una cierta fatiga constante y todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo, la misma rutina, la falta de descanso, la mala hidratación, mala alimentación y podemos llegar a esto. Entonces, esas son las tres diferencias, o sea, las diferencias entre estos tres conceptos. Contracción, contractura y fatiga muscular. ¿Tienen alguna preguntita? Sí. ¿Qué te mostraron? Ecografía. Ah, y puede ser. Nosotros tenemos varios ganglios en esta zona. La zona maxilar, tenemos la zona clavicular, axilar. Podría ser, pero es una cuestión a rever. Puede ser también puede ser algún ganglio, del ganglio linfático estamos hablando, o puede ser también
la amígdala, o puede ser algo de la tiroides, o sea, es muy complejo. Mm. Y depende mucho. Es algo que hay que rever, porque ahí no tenemos tendones de músculos, pero no tenemos músculos propiamente. Para decir que una contractura, o sea, un punto gatillo, por ejemplo, no va a ser. ¿Entendés? No. O sea, nosotros habíamos visto que justamente esa zona no se toca. Justamente esta zona no se toca. Nosotros trabajamos la parte poste, acá justamente en esta imagen. Esta parte trabajamos esta parte. Acá la parte del cuello no se toca, cuello no se toca, axila tampoco, hueco popliteo tampoco. ¿Se recuerdan de esa parte que habíamos visto? Sí, y esa parte no se toca luego. Y se deriva, que siempre tiene que, cuando principalmente si no están luego seguros, derivan nomás. Y hay cuestiones, hay patologías que nosotros no podemos tratar si somos masoterapeutas. Entonces hay que derivar al médico si es que es algo para reverlo con un médico o incluso con un kinesiólogo. Pero siempre no abordar, no ser intrusivos y hacer nomás las de kinesiólogo y le tocamos todo al paciente, ¿verdad? Y terminamos empeorando su situación. Porque puede ser contraproducente para nosotros legalmente hablando. Bueno, músculos comúnmente contracturados. Enseguida se va a contar la ansiedad. La tendencia es que se corta por ok. Músculos comúnmente contracturados. Hay unos grupos de músculos que se pueden contracturar, pero no a todos ellos vamos a tratar tampoco nosotros, ¿verdad? Acá el principal, por ejemplo, el que sí o sí podemos trabajar y podemos tocar y meter el dedo ahí, son las fibras del trapecio. El trapecio tiene tres fibras, uno de los músculos más afectados por estrés emocional, trabajo en computadora y mala postura cervical principalmente. Vamos a tratar de hacer esto, tener la cabeza levantada, la cabeza hacia atrás. De repente hay gente que no ve bien, que no usa anteojos, y soy una de ellas, por cierto. Ahora no me anteojos, pero bien. Hace esto porque no ve, entonces levanta la cabeza y termina teniendo estos problemas cervicales. Y aquí podemos observar el trapecio en una persona o para que se pueda diferenciar bien. El trapecio, fibra superior sería esta partecita roja, que es una de las más contracturas, la zona más contracturada. El trapecio medio, que sería esta partecita hasta el hombro, y el trapecio fibra inferior, que sería todo acá me duele y el paciente, ¿verdad? Y esta es la escápula, esto que se ve acá, la partecita de nuestra escápula, la paleta, como le dice comúnmente la gente. Y esta parte suele doler mucho cuando el paciente se joroba mucho. Yo, por ejemplo, qué sé yo, hay veces que tenemos que no nos damos cuenta de nuestra postura cuando estamos haciendo ciertos tratamientos también como terapeuta hablo, estamos realizando el masaje con una técnica y no nos colocamos bien. A los otros pacientes que ya atendiste, que más esta parte, acá y pintura. Bueno, eso serían entonces los trapecios en sus distintas fibras. El elevador
básicamente son es uno de los músculos que están contraídos involuntariamente, por decirlo así. Tiene que tener una cierta contracción para que yo pueda mantener el tronco erguido. Entonces, ese músculo está todo el tiempo en esa posición. Está contraído para ejecutar el movimiento. Y si yo hago esto, ahí se relaja, ¿verdad? Cuando yo me acuesto, se relaja el tobillo. Bueno,